¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, si uno tiene que hablar del cine argentino, en líneas generales tiene que decir que básicamente hay tres géneros que son los que siempre lo han definido, desde los orígenes, en los 20 hasta la actualidad. Y esos son el melodrama, la comedia de equivocaciones y por supuesto el costumbrismo. Este aspecto es el que más me interesa cuando le doy mis clases de historia social argentina a los estudiantes de sociología de la UBA. ¿Por qué? Porque me permite darles un instrumento, un elemento, una herramienta para que puedan acercarse a ver configuraciones sociales de otros tiempos que posiblemente o seguramente no han vivido y quizás tampoco tengan nadie que se los pueda recrear. Pero una cosa es que alguien te cuente, un abuelo, un tío, tu propio padre, que te cuente cómo era la vida en la Argentina del siglo XX, y otra cosa es, digamos, ver la representación. Como siempre digo, no es una máquina del tiempo el cine, no es algo que nos lleve al pasado, pero sí es como una especie de ventana que se abre a través de la cual nosotros podemos, digamos, espiar un poco. Y cuanto mejor es ese rasgo costumbrista, mejor. Ahora, ¿qué es el costumbrismo? Bueno, es un cine de los sectores populares, es un cine de los lugares comunes, es un cine o del barrio o del paraje rural, donde básicamente lo que se trata de expresar en la película, como contexto histórico, como contexto social, es cómo viven, cómo piensan y cómo sienten los sectores populares de la Argentina. Por supuesto que en muchas oportunidades ese sentir popular, esa representación de lo popular, está, digamos, enfrentada o está contrastada con una visión de la sociedad oligárquica o la sociedad burguesa, también con sus elementos que lo hacen distintivo. Y en ese sentido hay muchas películas argentinas en las cuales justamente sobre esta contraposición entre los ricos y los pobres, los buenos y los malos, los burgueses y los proletarios, se construyen este costumbrismo, esta comedia de equivocaciones o este melodrama, ¿no? Eso después, por supuesto, se trasladó a la radio, se trasladó a la televisión, tuvimos el radioteatro, el teleteatro y cualquier programa de televisión del siglo XX y de lo que va del XXI, siempre vamos a ver que tiene una referencia, una base sociológica. Entonces, cine y sociología e historia sería un poco el título de este video. Y lo que voy a hacer simplemente es, les voy a dar 10 títulos de películas argentinas de todos los tiempos, que pueden o no ser las mejores en términos artísticos, en términos cinematográficos, pero sí son, a mi juicio, las mejores en términos sociológicos, en el sentido de, bueno, viajar metafóricamente en el tiempo y mirar cómo era la sociedad argentina en distintos momentos de su historia moderna. Estamos hablando del cine, así que equivale prácticamente a partir de la década del 20, del 30 en la Argentina en adelante hasta la actualidad. Eh, no es un top 10, no es que primero voy a decir la que va primero y después la que va y última la que va décimo. Las digo así como me salieron a mí cuando hacía la lista, en función de lo que siempre les doy a los estudiantes. Eh, Nueve Reinas, una película del año 2000 de Bielinski, donde prácticamente tenemos una radiografía de la argentinidad, de de esa porteñidad, quizás más que argentinidad, excelentemente bien retratada en todo lo que tiene que ver con lo popular, pero también con los ilegalismos, ¿no? La famosa viveza criolla, elementos que son del pasado, actualizados, digamos, a fines del siglo XX, con una trama muy buena, muy interesante. Después tenemos El hombre de al lado, que ahí donde tenemos es esto que yo les decía, ¿no? La vieja y clara contraposición entre los ricos, los pobres, los que saben, los que no saben, los sectores altos, los sectores bajos de la sociedad. En este caso, cuando hablamos de los sectores altos, no hay una representación
de la burguesía, no hay una representación de la oligarquía, sino es una representación de la clase media alta, que en la Argentina es bastante que decir, ¿no? En el sentido de que tenemos una clase media alta históricamente muy ligada, casi forma parte de la burguesía. En este caso es el enfrentamiento entre dos vecinos, uno académico, de clase media alta, con todos los problemas solucionados, y el otro un señor, ¿no? Que es muy limitado culturalmente, que es muy limitado en una serie de, de cuestiones sociales, y bueno, se genera un conflicto que está muy bien tratado por los hermanos Conduprat, que son para mí los dos directores de la argentinidad, y es una película del 2009, muy interesante en ese sentido. Yendo un poco para atrás en el tiempo, está la película Kilómetro 111. Es una película de Soffici de 1938 que retrata de una manera increíble, de una manera más que costumbrista, parece realista, ¿no? Es sociológica la película. ¿Qué es lo que retrata? La decadencia de la inversión británica en la Argentina, la decadencia de los valores y de la sociedad oligárquica argentina ligada al ferrocarril británico y el ascenso de los capitales norteamericanos, del transporte automotor y de todo lo que tiene que ver con la cultura norteamericana en el momento en que desembarca en la Argentina. Es ese lugar, es ese punto histórico y social en el cual la decadencia de la influencia británica deja lugar a la prevalencia de la influencia norteamericana, no solamente en lo económico, sino también en lo político, en lo social, en lo ideológico. Después tenemos otra película, también de la primera parte del siglo XX, que es Rodríguez Supernumerario. Es una película de 1948, ya estamos en el peronismo, de Caen Salaberry, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque explica un poco la naturaleza ahora no de la clase media alta, sino de la clase media baja, de aquellos que migrantes internos durante esa época, la industrialización, el peronismo, vienen a Buenos Aires, consiguen un trabajo porque hay pleno empleo, pero tienen condiciones de vida y condiciones sociales muy acotadas. ¿Por qué? Bueno, porque esa inmigración interna, esa migración interna, desbordó todo. Por eso, ahí es donde se originan los más graves problemas de vivienda que todavía hasta el día de hoy tiene la sociedad argentina. Y también había una cuestión muy interesante que es la gente lo que valoraba el trabajo, ¿no? El trabajo remunerado, el trabajo en blanco, diríamos hoy, ¿no es cierto? Y ahí está la confrontación con quién, con los jefes, con los gerentes, con los dueños de las empresas, y cómo, digamos, bueno, se va desarrollando toda una historia de estas de comedia de equivocaciones también, que tiene, de estas clásicas comedias dramáticas argentinas, donde, que estaban hechas para llegar a la sensibilidad del espectador, estaban hechas para llegar, digamos, a que el espectador tenga una experiencia vivencial. Voy a dar dos ejemplos de esta experiencia vivencial ligada al cine en la sociedad argentina del siglo XX. La primera era verse representado. Entonces, las cosas que le pasaban al personaje hacían que el espectador llore, ría, tenga una serie de sensaciones, de sentimientos, de experiencias. Eso por un lado. Y por otro lado, al ver el espectador este costumbrismo tan radical en las representaciones de la sociedad argentina, muchas veces adoptaba en el sentido común, en el habla común, en el dialecto urbano común, frases, palabras, giros lingüísticos que tenían los actores y se trasladaban a la realidad, ¿no es cierto? Es una cosa que siempre caracterizó no solamente al cine, sino al teatro argentino también. Recordemos al principio, cuando Juan Moreira se hacía en el teatro, se hacía en el circo, y la gente creía que Juan Moreira realmente existía, que los actores no eran actores, sino que eran las personas, y se la agarraba, subía, digamos, al escenario a querer darle una paliza a los malos, ¿no? Pero bueno, eso es la fuerza, por eso le digo, es el costumbrismo argentino. Está hecho, está pensado para llegar a las fibras más, tocar las fibras más íntimas del espectador y hacer que esa cuarta pared, ¿no? Esa barrera que existe entre, en este caso, la pantalla y el espectador, prácticamente se borre, se desdibuje, ¿no?
Por eso también toda esta, los tres cuartos del siglo XX argentino, ligados al cine y también a la televisión, son de las grandes estrellas, los grandes famosos, las grandes famosas. La gente amaba a los actores, a las actrices de esa época, y bueno, cuando se le encontraban en la calle, por ejemplo, o lo esperaban a la salida de la radio o de la televisión, no se dirigían a ellos como los actores que eran, sino como los personajes. Sigo con la lista. Una película fundamental, Así es la vida, de 1939, Mujica, el director. Después hicieron algunas remakes de esta película, pero la del 39 es la mejor. ¿Y qué es lo interesante acá? La evolución de una familia de clase media alta, depende del momento, ¿no? Porque son los subas y bajas de una familia a través de 3, 4 generaciones. Muy interesante, porque va mostrando cómo esa familia va pasando por determinados estados de solvencia económica, de condiciones de existencia, que están muy ligados a lo que ocurre con la economía del país, con la política del país, etc. Está considerada esta, y no en este caso por mí, que dije que no iba a valorar, pero tengo que mencionarlo, está considerada una o la mejor película argentina de toda la historia. Después pasamos a Plata Dulce. Bueno, quizás algunos de los que ven este video la han visto esa película o han vivido esa época de la Argentina, la época de Martínez de Oz, de la última dictadura militar, la época de que todo el mundo viajaba a Miami o a Paraguay a traerse un televisor, una heladera, lo que fuera, la era del dólar barato y del dame dos. Excelentemente retratada por uno de los mejores directores costumbristas del cine argentino, Ayala. Es una película de 1982, o sea que se hizo incluso, es muy interesante, cuando todavía la dictadura estaba vigente, estaba viva. Pasamos a La Patagonia Rebelde, una película de esas que ya no... Bueno, esta película es de 1974, otro gran director costumbrista argentino, Olivera, y es de esa película que no se hicieron nunca más, o que por lo menos si se hicieron no tuvieron este cariz tan histórico, tan historicista como La Patagonia Rebelde, que se refiere a las grandes rebeliones obreras anarquistas que hubo en la Argentina entre 1919 y 1923, y que, bueno, terminaron un baño de sangre, y con toda una discusión, y con todo un debate, y con toda una problemática, porque fueron durante el gobierno democrático, ¿no? El gobierno democrático radicales de Irigoyen y de Alvear. Y después pasamos a Dios se lo pague. Bueno, acá es una película de Amadori, otro grande del cine argentino, de la argentinidad, de la sociología cinematográfica argentina. Amadori, es de 1948, también sobre el peronismo. Y bueno, hay algunos que dicen que es esta, la mejor película de toda la historia argentina. Por lo pronto fue la primera película argentina que fue nominada al Oscar, no lo ganó, pero fue una cosa en ese momento sensacional. Y esto es algo que también muestra los cambios también en la industria cinematográfica, ¿no? No solamente en la Argentina, sino mundial, porque la década del 30, la década del 40 está considerada la era de oro del cine argentino. Y esta época de oro del cine argentino es este cine que yo le digo sociológico, costumbrista, melodramático, el de la comedia de equivocaciones, el que se enfoca en los sectores populares, en el que ve a la burguesía, a la oligarquía, a las clases altas, la ve desde la perspectiva de los sectores populares, y que se exportaba a todo el mundo, incluso a Estados Unidos, en Europa, y sin embargo, recién en 1948 una nominación al Oscar, y después habrá que esperar muchísimos años, pero muchísimos años, a que finalmente la Argentina termine ganando un Oscar en el cine. Pero bueno, Dios se lo pague es un clásico, se hizo una remake norteamericana de Dios se lo pague, porque es un clásico. La historia es un clásico, ¿no es cierto? Y que también forma parte de un subgénero, podríamos decir, de la comedia de equivocaciones argentina, que es lo siguiente, sencillamente, qué es lo que ocurre en Dios se lo pague. Un multimillonario quiere saber cómo es vivir como un pobre. Y entonces se viste como un atorrante, se viste como un mendigo, y se va al atrio de una iglesia a pedir que le tiren una moneda. Y entonces el tipo... es muy buena la película y es muy interesante el enfoque que hay, porque nosotros sabemos
que él es un rico simulando ser un pobre, ¿no es cierto? Pero claro, la gente que va a la iglesia, a esa iglesia, que son toda gente rica, que son en realidad gente conocida por él, vecinos, o gente muy, muy afamada, las cosas que le van diciendo, las cosas que le pasan, las cosas que le hacen, y cómo ese burgués va de alguna manera tomando conciencia de un mundo que desconocía, va tomando conciencia de su rol, ¿no? Como parte de esa clase dominante tan mezquina, tan banal, tan tremendamente, tan atroz, ¿no? Así que le digo, eso es una película genial. eh, y, y bueno, ojalá hubiera ganado el Oscar, si no, no importa. Entonces tenemos o Así es la vida. Ustedes la ven en las películas y después me ponen en el comentario. Yo vi Así es la vida y vi Dios se lo pague. Y para mí la mejor película de las dos es tal. Y vemos, hacemos después un... vamos viendo. Voy ya por la 8 creo, sí. O la 9, perdón, la 9. El hincha, claro. Miren. El hincha es una película de 1951, también en el peronismo, de Romero, que es otro director genial. Bueno, acá tenemos les vengo marcando una serie de directores que si ustedes lo quieren buscar después, a cada uno de ellos, van a ver que tienen infinidad de películas realizadas, que son todas muy buenas, muy interesantes. Pero el hincha es interesante porque trabaja Discépolo, él es el protagonista, y quizás es la película, ¿cómo podríamos decir? La que atraviesa todas las etapas de la historia argentina, ¿no es cierto? Y nos sigue devolviendo, nos sigue mostrando la misma imagen, porque cuando vemos a este hincha, es la historia de un hincha de fútbol, de un club inclusive que es un club pequeño, pero que toda su vida gira alrededor del fútbol, vive alrededor del fútbol, hasta deja atrás a su familia, a sus hijos, por el club de sus amores, y muestra cómo es esa pasión, ¿no? Cómo es ese sentimiento, que por un lado es un sentimiento que lo agranda al hincha, pero por otro lado lo destruye socialmente, familiarmente, etc. Bueno, es una película donde acá tenemos algo muy original, que es, acá no están los pobres y los ricos, acá no están los buenos y los malos, sino están los buenos hinchas, los malos hinchas, ¿no es cierto? Y los malos hinchas del club. Y bueno, y hay todo un conflicto, toda una situación que se desarrolla, y una actuación excelente de Discépolo, que aparte nos sirve para verlo al gran Discépolo, ¿no? En este caso como actor, pero bueno, sabemos que él fue el alma mater de tantos tangos, de tanta cultura popular, un creador de cultura popular. Y finalmente, una película de otra vez de Olivera, de 1983, que es No habrá más penas ni olvido, que es una especie de metáfora dramática, cruel y profundamente, digamos, afectiva, sobre los prolegómenos del golpe militar en la Argentina, lo que tiene que ver con cómo en un pequeño pueblito de la provincia de Buenos Aires, donde todos se conocen, donde todos, toda la vida, digamos, han estado viviendo como si fuera una comunidad, alejado de todos los problemas políticos de la década del 70, del último gobierno peronista, básicamente, y cómo de repente eh, empieza a generarse dentro de ese pueblo una grieta, una división entre los supuestamente guerrilleros, subversivos o lo que fuera, y los que están con Perón, los peronistas de la primera hora. Es decir, una guerra entre peronistas. Nos va a mostrar esta película que está hecha de una manera excelente. La verdad que acá yo creo que es una de las mejores películas de Olivera. Olivera hizo un montón de películas argentinas buenas, pero esta la logró. Y da una idea y hay una representación, aunque sea un pueblo pequeño, justamente como es un pueblo pequeño, como es un pueblo donde todos se conocen, todo parece más terrible, todo queda más expuesto, ¿no es cierto? Los que son de la Triple A, los que son los montoneros, los que son los peronistas de Perón, en fin, las divisiones entre padres e hijos, bueno,
Una cosa que termina de una manera bastante dramática, como ocurrió lamentablemente en esa época en el país. Bueno, ya les di las 10 películas, ya les hice la reseña, ahora a buscarlas y a mirarlas.